Bien, tercera parte de la grabación, tercera parte de la clase, considerando que tenemos limitaciones con Zoom. Se está grabando todo. El Jamboard ya ustedes pueden dejar registro de lo que estén pensando después de la lectura. A ver, voy a mirarlo de nuevo. A ver. A ver, ahora María José, ¿se podrá? ¿Me avisa? ¿Quién está por aquí? A ver. Carla, Luis, Karina. ¿Quién esté por aquí? La tía de Javiera. Me avisan si se puede. Ya que tienen- ¿Se puede o no ahora? Compartir. Editores y lectores, sí, está todo. Propietario. Cualquier persona que tenga el vínculo. ¿Pueden poner las cosas en Jamboard o no? ¿Sus comentarios? ¿Su interpretación? Díganme si sí o no, por favor. Ahora sí, ya. Bien. Gracias, Tiare. Muy, muy, muy gentil. Ya. Ya. Terminen de completar para que pongan las cosas en el Jamboard para que podamos hacer una lectura y avanzar al texto siguiente. Y obviamente hacer una discusión al respecto. Por favor.
No olviden poner al final de su etiqueta el nombre y apellido de cada uno de ustedes, ¿ya? Para que pueda quedar registro de la actividad que acaban de hacer. Noemí, dígame. Y me pone ahí, profe. Adelante, dígame nomás. Le iba a decir que no podía editar Porque, y oye, le mandé la solicitud para qué editar. raro que no me permite editar si yo los tengo a todos ustedes como Que compartir. decía así como solo para mirar, algo así. Claro. Ya, voy a mirarlo aquí. No sé por qué no me lo permiten. Si lo he hecho como 4 o 5 veces. Cargando. eh, está como editor, ¿no? Sí, profe, la tía me dijo que lo actualizara y lo actualicé. ¿Y funciona bien? Y ahora sí. Ya. Es que a mí no me sigue apareciendo nada todavía. No me aparece ninguna de las cosas que ustedes hayan puesto. Por eso estoy un poco preocupado. Ahí me apareció alguien. Ya. Vamos, 2 minutos para que podamos hacerlo rápido, para que le saquemos provecho a esto y podamos discutir un poquito. ¿Mm? Si quieren, puedo achicar un poco ya que ya conocemos la pregunta. Ya. Vamos, por favor. Ya. Considerando la tesis del autor, ¿cómo se explica que el miedo se haya convertido en un poderoso catalizador en la última segunda vuelta presidencial? ¿Mm? No sé si ustedes se acordarán o estarán me acuerdo de un meme, ¿eh? Que era, aparecía el supermercado Unimark y aparecía Unimarx, ¿eh? Y una suerte como de una hoz y un martillo, porque existía este rumor que se echó a andar de que casi nos convertiríamos en el famoso Chilezuela, ¿no? Aquí alguien escribe, dice, se muestra como catalizador ya que pensar que Chile se iba a convertir en Chilezuela los motivó a imponerse contra esto a través de la votación. Ya. Necesito el apellido de quien haya escrito eso, o el nombre.
abajito, si es que alcanza el espacio, por favor. ¿Ya? No lo olviden. No olviden dejar registro de su autoría. ¿Ya? Y el camello que está escribiendo, me parece un camellito ahí. ¿Mm? Vamos, vamos. Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes del audio que se liberó cuando Cecilia Morel intentaba explicarse, la primera dama intentaba explicarse lo que estaba pasando el 18 de octubre y el 19? ¿Mm? Aquí dice la experiencia de Piñera como un motor de empleos y el miedo de pasar a una crisis económica como Venezuela. Exactamente. Se podría explicar desde una mirada del pasado, al pasado, pues cuando el autor utiliza el concepto de campaña del terror, me recuerda a la campaña del sí y el no, pues la derecha chilena siempre ha utilizado esa campaña con tal de alarmar a sus adherentes y otros sufragistas. Claro. Pero es una sensación que puede ser muy legítima también, ¿eh? Eso quiero dejarlo también súper claro. Me imagino que la gente que vota por algo vota por esperanza y también por miedo. ¿Ah? De hecho, probablemente va a votar, si yo le pregunto a usted por un candidato, usted dice, yo nunca votaría por él o por ella. ¿Por qué? Porque probablemente le produce algún tipo de miedo. ¿Mm? Pero sí, va bien. Ya. Bueno, yo le hablaba de la Cecilia Morel, ¿se acuerdan? Yo le decía de este audio que ella decía que habían como alienígenas estando aquí, que no en el fondo esa incapacidad de poder interpretar algo que es mucho más simple de lo que parece. ¿Ah? No sé si ustedes recordarán que además de la tesis de los alienígenas, aparecieron otras tesis respaldadas por el, voy a ser generoso con el concepto, por los servicios de inteligencia del ejército, y hablaban de que habían cubanos y habían venezolanos, ¿se acuerdan de eso, no? Y de hecho hubo informes que mencionaban de que habían venezolanos infiltrados, y el venezolano infiltrado era un youtuber venezolano que había hecho un Photoshop de él con una foto en La Moneda, para que se hagan una idea. Entonces, tratando de buscar eh, causas o agentes que participaban de esto, de una manera bastante, podríamos decir, más compleja de lo que en realidad ocurría. Eran chilenos más bien comunes y corrientes que estaban choreados de lo que estaba pasando. ¿Ah? Aquí dice catalizador utilizando los problemas y realidades de otros países como lo es Venezuela para temer las consecuencias de una mala elección. Esteban Albaño, exactamente. Claro, entonces, más que ir a Venezuela, tal vez la pregunta había que ir buscándola en Chile, pero funcionó. Yo diría que una de las campañas más exitosas en la historia contemporánea de Chile para mover gente fue la de Chilezuela, sin ninguna duda. Fue muy buena campaña. Fue muy buena campaña. ¿Mm? Entonces, lo que quiero plantear con esto es que nosotros vimos en las diapositivas que había un descenso sostenido en las últimas elecciones presidenciales. Claro, o que la violencia provenía de los fanáticos del K-pop, dice aquí Valentina, los alienígenas, Cecilia Morel, claro. Entonces, veíamos una caída sostenida hasta el 2017 y ¡pum! Hay un salto, podríamos decir. ¿Ah? Y el 88 estaba la idea de recuperar la democracia, que es un motivo súper fuerte, y el 2017 está el motivo súper fuerte de no caer en una dictadura como la dictadura de Venezuela. ¿Ya? Bajo ningún punto de vista racional eso es posible, pero bueno, las pasiones juegan un rol fuerte también. ¿Ya? Entonces, diciendo esto, Cristóbal Belolio plantea ahí algo muy interesante, que él dice que hace una comparación y plantea que algunos jóvenes la política la discuten en la sobremesa, en su casa. Y hay muchos otros jóvenes
que el único momento en que se sienten partícipes de la política es cuando tienen que entregar los flyers en las ferias para ganarse unos pesos. Eso es súper duro, pero es súper cierto. ¿Mm? Es súper cierto. Entonces, ahí es cuando nosotros nos volvemos más imprescindibles para los estudiantes. Y siempre voy a recurrir al mismo ejemplo. Si a un niño, yo le estoy hablando, no sé, de los egipcios, por dar un ejemplo, le voy a hacer todo lo posible para que se imagine llevarlo al lugar donde están los egipcios, porque yo sé que nunca va a ir a Egipto. ¿Mm? Probablemente lo que se me demandará a mí a hablar de los egipcios a un lugar donde hay niños que han ido a Egipto, no va a ser tan complejo, porque el niño ya estuvo ahí. Entonces, es este mismo ejemplo de visitar un lugar o de conocer un lugar, extrapolémoslo a conocer una experiencia como es la política. Entonces, a mayor desafección, menor participación, evidentemente. ¿Ya? Entonces, muy, muy bonito su respuesta. La vamos a dejar aquí. Por favor, sigan completando lo quienes no han podido, porque voy a avanzar un poquito a mostrarles que el panorama se nos pone un poquito más complejo, pero también más esperanzador con el paso del tiempo. Entonces, me voy a mover un poquito. Aquí estábamos, ¿cierto? Las elecciones presidenciales del 2017, hay un salto en segunda vuelta. Una de las teorías que plantea Belolio, una interpretación es el miedo, y vemos que la Pintana tiene una votación, la peor, según lo que dice Belolio, es cierto, y el 2016, un poquito antes de la elección del 2017, se entregan los resultados de un estudio internacional sobre educación cívica, y a Chile le va relativamente mal. Ya le va relativamente mal. Voy a mostrarlo muy rápido porque el segundo artículo va a hablar precisamente de esto. Entonces, denme un minutito, que se me está desconectando, se me está poniendo lenta la señal. Ya. A ver, ahí está, ya, ahora sí. Entonces, este estudio se hace en distintos países del mundo, ¿ya? Y para hacer una idea, le muestro esta imagen, porque en los países latinoamericanos nos va muy mal, ¿ya? Estamos bajo la media, y hay países a los que le va muy bien y tiene que ver en gran medida con la consolidación de su democracia, y otro elemento importante, con la desigualdad, ¿ya? Los primeros países que están en el top 5, podríamos decir que son Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, que son países nórdicos, en los cuales el concepto de igualdad ante la ley, el combate contra la corrupción es súper fuerte, y por lo tanto, y el caso de China Taipei, que aquí le ponen China Taipei, pero en realidad es Taiwán. Y Taiwán, ¿por qué le va tan bien? Porque Taiwán está constantemente preocupado de que sus ciudadanos defiendan la democracia, porque por otra parte está China, que dice, Taiwán no existe, y lo que existe es China Taipei, o sea, Taipei o Taiwán es parte de China. Entonces esta dictadura quiere tratar de comerse, podríamos decir, a Taiwán. Entonces los taiwaneses están constantemente estudiando, leyendo y hablando de la democracia, como un poco lo mismo que pasa en este minuto en Hong Kong, ¿cierto? Donde son lugares que están tan amenazados por China que una de las formas de combatir la dictadura china es precisamente incentivando la democracia y la participación, ¿ya? Bueno, igualmente hay algunos datos anecdóticos como Rusia, que no es precisamente una democracia en forma, ¿ya? Por nombrar algunos ejemplos. Pero bueno, los que están peor somos nosotros, ¿ya? Como países latinoamericanos, y dentro de ellos Chile está ahí, entre comillas, punteando, pero el resultado es malo, estamos bajo la mediana, ¿ya? Mediana que por supuesto nosotros como América Latina bajamos. Y una de las explicaciones para eso tiene que ver con nuestras experiencias traumáticas recientes con la pérdida de las democracias, ¿no? Entre otras cosas. Ya, dice más o menos así, dice el Chile obtuvo 482 puntos,
más bajo que el promedio internacional, que es 517. Y una de las cosas importantes es que dice así, uno de los puntos llamativos es que dentro del grupo socioeconómico bajo hay un alto porcentaje de estudiantes que están bajo el nivel D de conocimiento, o sea, cuando tú no sabes prácticamente nada. Es decir, no demuestra poseer las competencias mínimas de conocimiento en ciencias sociales. Esta cifra es preocupante porque para el resto de los países que consideramos desarrollados, en igual grupo socioeconómico, la cifra es cercana al 1% o inexistente. O sea, decir que, mire, esto que está acá, ¿ya? Esto que está acá. Niveles A, B, C, D, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a ir con Dinamarca, en el nivel A, los que saben mucho es la gran mayoría de la población. B, C y el D está por ahí, ¿cierto? Muy, muy chiquitito, ¿cierto? O bajo nivel D no existe en este caso. Chile, A, B, C, D, que ya es malo, y bajo el nivel D un 3,7%. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, la distribución del conocimiento en social, por decirlo así, cómo funcionan las instituciones, cómo funciona la economía, entre otras cosas, está muy mal distribuido. Dice más del 50% de los estudiantes en Chile se ubican en los niveles A y B, pero hay otro casi 50% que sabe poco o derechamente no sabe nada, o casi nada, ¿ya? Y ejemplos de esto, ¿cómo se ve o cómo se aprecia? Cuando tú tienes más distancia con algo, menos cariño le vas a tomar, evidentemente, ¿ya? Y, por ejemplo, confianza en las instituciones del Estado, resultado por país. Chile, en cuanto a gobierno, parlamento y tribunales de justicia, eh, puras notas rojas, ¿ya? Bueno, han hecho hartos méritos para que tengamos esta visión de ellos, ¿cierto? Pero Chile y Perú son los países con menores niveles de confianza en sus instituciones cívicas. Y el caso de Perú, para ponerlo en antecedentes, es extraordinariamente preocupante. Perú ha tenido 4 presidentes en los últimos 4 años, ¿ya? Se fue Kuczynski, llegó Vizcarra, después de Vizcarra lo sacaron, hubo una suerte de golpe de Estado, ahora ya no sé ni quién está, ¿ya? Y eso no es que dé lo mismo, pero la gente se fue como acostumbrando, ¿ya? Y por lo tanto es una cuestión que también eh, afecta a los países porque cuando los presidentes no son electos democráticamente, muchas veces no cambian las leyes por parlamento, lo cambian por decreto, y eso se parece mucho a la dictadura. ¿Mm? Bueno, votar en elecciones, Chile está igual que Noruega, somos muy buenos para votar, ¿cierto? O lo éramos en el 2016, pero para presentarse como candidato éramos más o menos malos. Y digo éramos porque lo que ha ocurrido en la última participación de la Convención Constitucional, hay mucha gente que ha querido lanzarse como candidato, algo que es inusitado para nuestro país, ¿ya? Así que podríamos decir que esto es un elemento que ha cambiado, pero no por motivos curriculares como veremos más adelante en el estudio que leeremos a continuación, sino que más bien por una profunda sensación de decepción, ¿ya? ¿Por qué es importante el conocimiento cívico? Porque evidentemente cuando hay más compromiso, hay más participación cívica en la escuela, hay expectativas de participación electoral futura, porque lo siento como mío, como propio, participación política en redes sociales y discusión de temas políticos y sociales fuera del colegio, y eso implica que hay una expectativa menor de participar en actividades ilegales para expresar su opinión, ¿ya? O sea, el tipo que está quemando la estatua del general Baquedano, la está quemando, le está cortando las patas, hay que hacerse la pregunta de si tiene o no tiene realmente una convicción política, ¿ah? O es vandalismo puro, ¿ya? Esa pregunta hay que hacerse, ¿ya? Y otro plano son las actitudes. Hay actitudes positivas hacia la equidad de género, hay actitudes positivas hacia la igualdad de derechos para diferentes grupos étnicos y actitudes positivas hacia los derechos de los homosexuales, y como contraparte hay menos actitudes positivas hacia las prácticas corruptas del gobierno, menos actitudes positivas hacia el autoritarismo en el gobierno, menos actitudes positivas hacia las desobediencias a las leyes y menos actitudes positivas ante el uso de la violencia, ¿ya? ¿Por qué es importante entonces el conocimiento cívico? Porque maduramos en nuestro rol como defensores de la democracia. ¿Mm? Factores del mal desempeño, podríamos decir que hay dos grandes, uno que es el contexto sociopolítico, que tiene que ver con el legado de los gobiernos militares,
ambientes poco amigables, falta de compromiso de la familia, mal ejemplo de las autoridades. Y aquí al mal ejemplo de la autoridad agregaría un elemento súper importante, que es esta idea de impunidad, ¿ya? De una impunidad que es realmente escandalosa. O sea, piensen ustedes, por ejemplo, yo he leído harto sobre el caso de la mover la estatua de Baquedano, creo que está sobre reaccionado, pero bueno. Pero hay cosas que a mí me parecen súper relevantes, que por ejemplo se pone una querella al Consejo de Defensa del Estado, una querella contra, porque se está atentando contra la seguridad nacional, ya no sé cuán comprometida está la seguridad nacional con una estatua como la de Baquedano, pero bueno, dice, vamos a poner una querella del Consejo de Defensa del Estado por haber dañado una estatua. Pero el Consejo de Defensa del Estado, en muchos de los casos de corrupción, principalmente del propio ejército, no se ha querellado, ¿ya? O es más, el Consejo de Defensa del Estado se puede haber querellado por un tema de daño patrimonial contra este tipo cleptómano, que era el Raúl Schuller, que se robó cuánta estatua vio dando vueltas por la ciudad. ¿Ya? Entonces, esto de mal ejemplo de las autoridades yo lo relacionaría, además de la corrupción, con un tema de impunidad continua. O sea, los tipos que se coluden con el confort pagan 8 lucas. Colusión de los pollos, colusión de la, probablemente de la leche más cara, el ex ministro de Economía, Ana Briones, descubrió ayer que en Chile la leche es más cara que en Inglaterra y en Francia, a pesar de él haber estudiado en Francia, se dio cuenta recién. ¿Ya? Entonces, hay mucho de eso. Y por otra parte, la profesionalidad del profesor, que es lo que nos atañe a nosotros, que ha habido una formación deficitaria, presión por pasar materia, esta cuestión de la formación ciudadana es un estorbo, es un problema para el CIMSE, aunque el CIMSE lo ha ido incorporando a poco, desconocimiento de información oficial, y a esto me refiero, por ejemplo, a elementos básicos, fundamentales, como la defensa de los derechos humanos, ¿ya? Visión inflexible del currículum, falta de actualización y una visión transversal del currículum. Ya. Me voy a adelantar algunas cositas porque esto está recogido. Y la pregunta número 2, a partir del texto que tienen que ir a la continuación, que es un poquito más largo, pero dice, nota sobre los resultados de Chile en la última prueba internacional de formación ciudadana, está mal escrito ahí, perdón, que es lo que yo acabo de decir ahora, escrito por Daniel Miranda y Juan Carlos Castillo. Dice, ¿cómo es posible mejorar la disposición hacia la participación de niños y jóvenes a pesar de las desigualdades socioeconómicas? Elabore una lista de medidas, ¿ya? Eso lo vamos a dejar pendiente porque es un texto relativamente largo, ¿ya? Relativamente largo. Entonces, ustedes van a leer ese texto después y en el mismo Jamboard, que ahora sí se puede editar porque el profesor ya lo arregló, van a responder a eso. Lo pueden hacer en pareja si ustedes también quieren hacerlo, no hay ningún problema, ¿ya? Porque este debate nos va a servir para lo que viene más adelante, porque habla precisamente de la formación ciudadana en los colegios, ¿ya? Entonces, al respecto, vamos a decir que de concepción de ciudadanía existen como dos grandes formas, ¿ya? Una tradicional y una moderna en cuanto a cómo se enseña esto, ¿ya? La concepción tradicional es la que nosotros partimos mencionando al principio de esta presentación cuando pregunté yo qué era ser ciudadano, ¿ya? Y hay una que está más apegada al punto de vista legal, la Constitución, el ciudadano como elector, ¿cierto? Si usted no vota, no es ciudadano, el concepto de representación o de democracia representativa, y profundización de la gobernabilidad, en el fondo entender más bien el voto como un deber que como un derecho. ¿Mm? Y por otra parte hay una posición más moderna en el sentido no es de que sea más nueva, más actual, sino que en el sentido de que acoge los valores de la modernidad, como entre ellos, por ejemplo, el liberalismo y el valor de lo individual y el valor también de la república, ¿ya? De que todos somos iguales ante la ley. Podríamos decir al respecto que hay una ciudadanía desde el punto de vista social, ¿cierto? Aparecían otros elementos, el que ustedes mencionaron muy bien, mi participación en el entorno, y por lo tanto soy un ciudadano como un actor social, ya no solamente un elector que cada 4 años me levantan de la cama, me piden que me bañe y vaya a votar, como lo hacen los viejitos, que se van temprano, peinaditos, ¿cierto? Y bien perfumados, ¿ya? Aquí lo importante es la participación y la profundización de la gobernanza, es decir, que yo pueda construir mis propias organizaciones o redes sin esperar
que el gobierno me invite, ¿ya? Por lo tanto, esta gobernanza para los gobiernos es un desafío porque son ciudadanos más complejos, en el sentido de que es más difícil administrar sus intereses, su rebeldía, su disconformidad o incluso su solidaridad, ¿ya? Y un ejemplo de esto que no quiero dejar pasar es lo que ocurrió en el incendio en Valparaíso el año 2015, si no me falla la memoria. No sé si ustedes fueron para allá o vieron lo que estaba ocurriendo allá. Pregunto. Si alguno de ustedes fue a ayudar. ¿Mm? O que es de la zona y lo vio. ¿Mm? Aquí, yo, dice la Ignacia. Ignacia Barrera. Ignacia, ¿podría decirnos cómo fue su experiencia? ¿Qué hizo la gente? ¿Cómo se portó? ¿Qué le parece? En sí la gente se portó súper bien, considero, yo era chica, igual tenía 15, Ya. y fuimos por el colegio a ayudar, porque igual teníamos compañeros que habían sido afectados por el incendio, y en verdad fue súper harta comunidad, encuentro que, por eso en delante decía como ser solidario igual, Mm, porque en esos momentos que como que son difíciles, estar como ayudando a los demás, en mm, verdad hubo harta participación de la gente, de todas partes, venía gente de Viña y de otros sectores también. claro, sí. Yo también fui, y una de las sensaciones con las que me quedé, no sé si ustedes se acuerdan que mientras se estaba formando la organización, la ayuda a los cerros, la ayuda directa de la gente, había un centro de acopio en el muelle Barón, y que las cajas no salían, y era todo un enredo, y la gente finalmente tomó las banderas e hizo todo sola. ¿Mm? Eh, eh, Estaban súper organizados, exactamente. O sea, nosotros en otra época hubiésemos esperado una Teletón, ¿cierto? Que viniera Mario Kreuzberger, nos organizara todo y dijera, vayan al banco, levántate papito. Aquí no fue así. A lo mejor será porque había más redes sociales, estaban apareciendo, pero la gente, en realidad, la sensación de autosuficiencia para organizarse era una cuestión que yo hasta ese entonces no había visto en Chile. ¿Mm? No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo o no, pero creo que es un punto de inflexión el incendio de Valparaíso, y de hecho explica también la ruptura del duopolio que existía hasta ese entonces entre los gobiernos de la Concertación y de la actual Chile Vamos, ¿cierto? Que eran los que habían administrado la alcaldía de Valparaíso. ¿Ya? No quiero hacer con esto una evaluación ni positiva ni negativa de lo que ha sido la gestión de Char, ¿ya? Porque no es mi interés para este momento. Lo que quiero decir es que Sharp aparece como una consecuencia. De hecho, Sharp no va por los partidos políticos tradicionales y se hace una suerte de. Puede haber sido Sharp, puede haber sido otra, que se empiezan a organizar los territorios y cada uno lleva su candidato y finalmente de esta primaria ciudadana que ellos le llaman, gana Sharp y se convierte en el alcalde. ¿Ya? Pero eso se forja en gran medida en este principio, este sentimiento de profundización de gobernanza, ¿ya? Los centros culturales se organizan, las ollas comunes, ¿cierto? Empieza a aparecer una autogestión que, insisto, al menos yo hasta ese entonces no había visto con tanta fuerza en Chile. Bueno, hay una visión que obviamente que es minimalista, que es la educación cívica tradicional, que es la que no nos interesa mucho a nosotros, pero que sí vamos a tocar algunas cosas, y la maximalista, que es la formación ciudadana. La minimalista tiene una concepción restringida y superficial, excluyente, absolutista y separada del contexto, o sea, una visión muy homogénea de la población, todos somos iguales, una enfoque de ciudadanía formal, ¿cierto? Debe tener 18 años para que pueda votar, etc. Educación cívica es clásico, basada en contenido, basada en conocimiento, en instituciones, es más fácil de lograr y medir en la práctica porque yo hago como una pregunta, un quiz, y digo ya, ¿cuáles son los poderes del Estado? Y nombro los poderes del Estado, pero siempre los poderes del Estado yo veo cómo funcionan, pero yo no puedo formar parte de ellos, ¿ya? Y por otra parte, la visión maximalista, lo que ya se llama formación ciudadana o participación ciudadana, es una concepción mucho más profunda, mucho más amplia,
porque incluye a todos los grupos existentes y los grupos actuales de la sociedad, está continuamente actualizándose y por lo tanto al estar se actualiza porque hay una ciudadanía activa que va reclamando nuevos derechos o se va encargando de nuevas situaciones que antes no se veían, ¿ya? Por lo tanto hay una formación ciudadana, ya no es enseñar cómo se debe ser como ciudadano, sino que se estimula la participación, está basado en procesos, ¿cierto? Ya no en contenidos, hay valores y actitudes, hay una construcción interactiva e interpretativa que se redefine continuamente, es recursiva y es más difícil de lograr y medir en la práctica, ¿ya? Porque evidentemente entiende esto como un proceso social y no como un contenido que deba responderse con verdadero, falso, sí o no, ¿ya? Entonces, esta fotografía del año 2011, cuando se produce otro cambio importante, que es lo que empieza a madurar el 2006 con los pingüinos, luego ya son universitarios el 2011, y se hace estas grandes manifestaciones, las más grandes hasta ese entonces, después la de Neuma AFP el 2016 se vuelve la más grande, y después el 2019 con el 15 de noviembre, que es cuando esta manifestación de 1 millón de personas solo en el centro de Santiago. Bueno, esta del 2011 lo que va a generar es una ruta nueva de trabajo, en el sentido, o más que de trabajo, de explosión social, ¿ya? Ya poco a poco nos hemos ido dando cuenta que el Parlamento no está solucionando nuestros problemas y que por lo tanto la forma de construir agenda y de plantear propuestas es la calle. ¿Mm? Lo que en 2006 apareció con mucha fuerza, pero igual tímidamente, con muchos cuestionamientos de parte de la población y de los medios de comunicación, porque de hecho hay una portada, la última noticia del 2006, que dice: ya pues cabros, bájense del chorro, que se lo dice a los pingüinos. Ese titular no se puede poner ya el 2011 porque la manifestación social ha tomado mucha fuerza y validez, ¿ya? Entonces, me voy a adelantar unas cositas y vamos a leer el texto 3 que está abajito en el aula virtual. Léanlo completo, y hay 2 preguntas que hay que responder ahí que están en el Jamboard. Dice: ¿por qué se puede hacer una comparación del sistema político chileno con una supernova? ¿Y cree usted que estamos viviendo un Big Bang político y social? Me desconecto, lo leen, y me voy a conectar con ustedes en unos 15 a 20 minutos más, a ver qué hora es, son las 10:25, a las 10:40 para cerrar la clase, ¿ok? Y igualmente yo voy a estar, yo voy a estar conectado, pero ustedes se pueden conectar a las 10:40 para cerrar la clase. Yo voy a estar conectado ante cualquier pregunta o duda que surja, ¿ok? Ya. Me desconecto y me vuelvo a conectar porque Zoom no es muy amable con el tiempo.